Estamos junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que muy amablemente accedió a realizar esta entrevista con nosotros en tiempos complicados. ¿Cómo está, Sergio? Bien, bien. ¿Cómo lo tratan? ¿Cómo lo tratan estos días? Son días de mucha actividad, pero bien, trabajando y tratando de cumplir con las obligaciones institucionales, pero a la vez también tratando de ayudar, de apoyar, de acompañar en todo el proceso político electoral. Así que son días de mucho trabajo. ¿Cómo es el día de un político en plena campaña electoral? El día empieza muy temprano, me imagino. Empieza primero con revisando mensajes, noticias y, digamos, de los temas que son por ahí temas del día, leyendo informes, y después, dependiendo de si uno es o no es candidato. Yo en esta elección no soy candidato por primera vez. Pero un poco se puso al hombro la campaña. Traté de ayudar, de acompañar y de consolidar el proyecto de país que de alguna manera intentamos construir. La pandemia obviamente nos puso una pata en la cabeza, nos impidió avanzar en muchas de las cosas que teníamos como sueños, como proyectos, como ideas de gobierno desde diciembre del 19, y ahora que estamos saliendo de la pandemia hay que atender como el doble foco, ¿no? La salida de la pandemia y la entrada en la Argentina del crecimiento económico. ¿El 2022 va a ser un buen año para la reactivación económica? Excelente en términos ¿Cómo se hace para que la gente entienda eso, para que la gente crea eso? No, bueno, primero hay que contarle que el contexto económico global a la Argentina le abre un montón de oportunidades. Primero, por lo que la Argentina tiene como recursos propios, los recursos naturales, los recursos a partir de la generación de productos primarios, más los recursos de capital humano. El mundo que viene es un mundo que va a consumir proteínas, y la Argentina en producción de productos primarios, en productos agroindustriales y en biotecnología es uno de los líderes. El mundo que viene es un mundo que consume energía, y Argentina en términos de energías tradicionales, como puede ser el gas o el petróleo, y de energías renovables, como puede ser la solar, o como pueden ser las eólicas, o como puede ser el hidrógeno, es líder. Después obviamente hay un tema de lo que va a representar por decisiones del gobierno la promoción de la construcción, que va a tener un año en el que primero los empleadores, hay una parte de impuestos que pagan que no van a pagar, las contribuciones, las cargas sociales. Eso no va a pasar solo en construcción, va a pasar en construcción, en turismo, en gastronomía. Estuvo trabajando mucho ustedes este año respecto El tema a de esos la alivio temas. fiscal es muy importante, porque en realidad lo que haces es sacarle la pata de la cabeza al que tiene ganas de invertir, de producir, de generar trabajo, y además darle la posibilidad al que tiene un plan de volver al mercado de trabajo, de reinsertarse, porque en definitiva nuestro gran desafío tiene que ser el de transformar los planes sociales en empleo genuino, que tenga capacitación laboral, que tenga una obra social, que tenga aporte jubilatorio, en definitiva que le dé la dignidad del trabajo al que tiene ganas, deseo, voluntad de trabajar, y que a veces no tienen ni las oportunidades ni las herramientas. ¿Y cómo se va a llevar adelante esto? ¿Cuáles son las condiciones que hay para que este proyecto pueda finalmente concretarse? Bueno, Argentina está sacándose de la espalda los vencimientos de deuda que nos dejó el gobierno anterior. Ya hubo una renegociación de deuda privada que representa para los próximos 2 años que dejamos de pagar deuda por 14.000 millones de dólares, que lo podemos invertir en caminos, en obra de agua y cloacas, en rutas, en incentivos fiscales para la producción. Y ahora estamos en plena renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que a la Argentina le aliviaría en los próximos 2 años el camino en más de 37.000 millones de dólares. Entonces, ambas cosas sumadas le dan la posibilidad a Argentina de tener las herramientas que no tuvo en la pandemia para poder de alguna manera enfrentar la situación. ¿Y las negociaciones con el Fondo Monetario cómo vienen? Macri dijo que él lo iba a resolver en 5 minutos si estaba en el gobierno. ¿Qué le pareció
esa apreciación del expresidente? A mí me parece que el expresidente debería ser un poco más prudente, entre otras cosas porque los argentinos quedaron hipotecados a 50 años en una deuda que él tomó en 1 minuto 27 segundos. Y de una manera irresponsable. Argentina no puede pagar los vencimientos que Macri se comprometió a pagar. Es como que vos en tu casa, una casa que vale $50.000, te comprometas con una hipoteca de $70.000, pero además que te comprometas a que la cuota que vas a pagar es 30 veces el sueldo que ganás. Es de imposible cumplimiento, es de una irresponsabilidad enorme. Y de alguna manera lo que estamos tratando y lo que el presidente está planteando es que a la Argentina le den la posibilidad de crecer para pagar esa deuda con el crecimiento y el desarrollo de los argentinos y no con restricciones fuertes para los argentinos. Porque cuando vos tenés que elegir, los recursos son finitos, no son infinitos. Vos tenés que elegir si pagás $1 de deuda o si haces $1 de ruta. Cada $1 de deuda que pagás es un poco menos de ruta que haces. Cada $1 de deuda que pagás es más impuestos que tiene que pagar la gente, porque el Estado necesita recaudar para pagar esa deuda. Y ese es un poco el problema que, digamos, cuando nosotros hablamos del fracaso de Macri, digamos, lo hablamos no solamente desde que cayó el poder de compra de las jubilaciones, vinieron los tarifazos, hubo poquitas empresas que ganaron mucha plata, pero muchas que perdieron mucho, perdimos 40.000 pymes. Pensá una cosa, en el año 2000, en enero del 2016 la Argentina tenía 160.000 planes sociales. En diciembre del 2019 tenía 850.000, porque el gobierno de Macri transformó el trabajo en planes sociales, a pesar de que en la descalificación política... Y era lo que más se le criticaba al gobierno de Cristina. Claro, a pesar de que en la descalificación política, en teoría, el peronismo es planero, choriplanero. Claro. Ahora, el gobierno más choriplanero fue el gobierno de Macri, que pasó de 150.000 a 850.000 planes sociales en esa descalificación. Yo creo que igual los planes son necesarios en la emergencia, porque cuando alguien se queda sin trabajo, el Estado no se puede desentender y dejarlo tirado. Ahora, eso es la emergencia, lo permanente es el trabajo. ¿La oposición qué piensa sobre este proyecto? La oposición está en campaña, y entonces si el gobierno dice blanco va a decir negro, hasta el domingo.